Hola, mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este precioso tutorial donde vamos a estar trabajando a este ogro maravilloso y muy famoso que es nuestro Shrek. Así nos ha quedado, así me ha quedado el diseño que he querido subirles aquí al canal. Me lo habían pedido mucho y vamos a estarlo trabajando como lo ves en cámara, bastante grandecito. Nuestro Shrek nos mide 25 centímetros desde su cabeza hasta la planta de sus piecitos. Está tejido en hilo macramé, que es de 2 milímetros de grosor, y lo voy a tejer con la aguja 3 milímetros, ¿ok? Esto te lo indico para que lo tengas presente en cuanto al tamaño, porque el tamaño varía de acuerdo a la lana y a la aguja que utilices. También lo vas a encontrar en PDF en patrón escrito, lo puedes descargar en mi cuenta Ravelry, aquí en la descripción le picas el enlace y lo puedes adquirir. La lista de materiales la encuentras también en la descripción. Vas a necesitar un café oscuro, un camel, un kaki, un café claro y el verde característico de nuestro Shrek. No lo trabajé con un verde tan claro o un verde tan pastel porque se perdía como el toque, como la magia y me gusta que resalte mucho, así que lo trabajé con un verde encendido. No sé cómo lo ves en cámara, pero no es tan fosforescente ni tan encendido ni verde limón o algo así, sino es un verde oscurito, ¿ok? Vas a necesitar ojitos de seguridad de unos 11 milímetros aproximadamente, dependiendo del grosor de lana que utilices, porque si te queda mucho más pequeño, pues vas a buscar unos ojitos más pequeños. El tutorial está dividido en dos partes. La parte uno vamos a trabajar toda la parte inferior desde su cuello, o sea, su cuerpo, y en la parte 2 vamos a estar trabajando su rostro, su expresión, sus orejitas, su chalequito, y vamos a estarlo terminando en la parte 2. Recuerda que se sube un tutorial por semana, así que todos los jueves tenemos un nuevo video. Si no quieres esperar hasta que se suba la parte 2, sencillamente puedes adquirir el patrón escrito. También en la misma semana en que vamos a subir la parte 2 de nuestro Shrek, de su cabeza y demás, como te decía, ese mismo jueves les voy a compartir este otro tutorial. Quiero mostrártelo. Es un precioso girasol de Shrek. Yo lo utilizo para colocar mi micrófono cuando ustedes me ven en las transmisiones en vivo o en los videos shorts de aquí de YouTube. Lo pueden ver. Yo lo utilizo como para el micrófono, pero sé que lo utilizan mucho para los ramos de flores. O también lo pueden hacer como llavero. Así que en la parte 2 también les voy a estar subiendo el videito de este Shrek girasol. No te lo puedes perder. Así que te recomiendo que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, que no te pierdas ninguno de estos tutoriales para que puedas tejerlos junto conmigo. Y sin más, mis chicas, ya podemos arrancar con el tutorial. Arranquemos a tejer. Vamos a dar inicio, mis chicas y mis chicos, con el tutorial sin antes recordarte los beneficios que nos da YouTube de acercar la pantalla con tus dedos si estás en el dispositivo, en el celular, y también si deseas colocar la velocidad de todo el video más lenta. En los ajustes aquí lo puedes realizar mucho más rápido o mucho más lento, como tú lo desees. Vamos ahora a iniciar con los bracitos. Vamos a tejer dos brazos exactamente iguales, ¿ok? Vamos a iniciar con el tono verde a realizar sus manitas, realizando primero que todo el anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos ahora a cerrar nuestro anillo y vamos a cerrar la ronda. Recuerda que en todos mis tutoriales les enseño o les grabo los tutoriales cerrando rondas con punto deslizado en el primer punto y subiendo con una cadena para la siguiente ronda. Pero tú lo puedes trabajar en espiral, sin cerrar cada una de las rondas. Vamos para la ronda 2, donde vamos a tejer aumento en todos los 6 puntos. Recuerda que aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Eso es un aumento.
Si tenemos 6 puntos de la ronda anterior, nos van a quedar con los 6 aumentos, 12 puntos en total en la ronda 2. Aprovecho también para invitarte, si eres principiante en amigurumis, en el canal encuentras un curso totalmente gratuito para principiantes. Voy a cortar la hebra interna que ya me hace estorbo y voy a trabajar la ronda 3 y la ronda 4. Ambas rondas las voy a hacer con los mismos 12 puntos que ya tengo. Así que no voy a hacer aumentos, sino que voy a trabajar punto sobre punto, tejiendo la misma cantidad que tengo de la ronda anterior. Esto lo voy a hacer durante 2 rondas. Esta es la ronda 3 que acabo de terminar y lo mismo voy a hacer en la ronda número 4. Voy a tejer los 12 puntos. Recuerda girar la pieza, que no nos quede por el revés sino por el derecho nuestros puntos. Al terminar pasamos a la ronda número 5, donde vamos a hacer un patrón o una secuencia que va a ser de 2 puntos, tejemos 1 y 2 puntos y luego hacemos una disminución. Ahí tenemos la primera secuencia. Vamos a repetirla hasta terminar. 2 puntos, 1, 2 y hago una disminución. Y así 2 puntos, 1, 2 y realizo una disminución. Esta disminución, que es la última de la ronda, la voy a dejar a la mitad sin terminar ese punto. Voy a cortar la hebra verde y voy a introducir la hebra caqui. Este es un tono caqui que yo he encontrado que se parece un poco a la camisa de él, al color de su camisa. El que tengas y el que hayas conseguido está bien. Vamos a introducirlo en este último punto, cerrando ese punto con el tono caqui. Lo vamos a llamar así, tono caqui. Y vamos a cerrar la ronda y la ronda número, antes de pasar a la ronda 6, voy a realizar una ronda de puntos deslizados, ¿ok? Voy a irme por toda la ronda haciendo puntos deslizados, punto deslizado, punto deslizado, hasta terminar. Y cuando terminemos de realizar los puntos deslizados ya podremos comenzar la ronda 6. La ronda 6 la voy a comenzar tomando solo las hebras traseras de los puntos deslizados, ¿ok? Vamos a tomar la hebra trasera de los puntos. Tenemos 9 puntos desde la ronda 5 y esos 9 puntos son los que vamos a trabajar aquí, tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, se me salió, 7, 8, este es el número 8. Ahorita escondemos estas hebras dentro del relleno. Y punto número 9. Tenemos 9 puntos. Ya terminé esta rondita tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Ahora me voy a la ronda 7 hasta la ronda 10. Vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la 10 los mismos 9 puntos que tenemos. Y vamos a aprovechar para introducir un poco de relleno en nuestra manita. Recuerda que los subtítulos que te aparecen acá son subtítulos automáticos que genera YouTube. Me dicen mucho en los videos, mis chicas, que a veces no pueden ver por los subtítulos, que si se los quitara, pero eso lo debes hacer tú misma con tu celular o tu dispositivo. Simplemente los desactivas por aquí arriba, está la opción y ya no te van a salir.
solamente los puedes dejar si crees que los vas a necesitar, si no los puedes retirar. Recuerda que eso lo debes hacer tú al mirar en YouTube. Vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda 10. Aproveché para rellenar la manita y voy a pasar a trabajar la ronda número 11. En la ronda 11 comenzaré trabajando un aumento y luego voy a tejer los 8 puntos que me quedan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mi último punto número 8. Aquí nos van a quedar en total 10 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 12 hasta la ronda 17. En total son 6 rondas. 6 rondas que tendrás que trabajar estos mismos 10 puntos. Cuando ya hayas llegado hasta la ronda 17, aprovecharás para rellenar muy bien nuestro bracito. Yo rellené prácticamente hasta el tope, solo dejé como la última o 2 ronditas últimas sin relleno. Vamos ahora a cerrar la abertura del brazo para coser este brazo a nuestro cuerpo cuando lo tengamos listo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a atravesar la aguja desde un punto hasta el otro. Apretando vamos a cerrar la abertura y atravesar la aguja haciendo los puntos atravesando ambos laterales. Voy a comenzar acá en el primero, atravieso hasta al fondo y voy a tejer 5 puntos. Este es el primero, 2, 3, 4 y en el último 5. 5 puntitos, hago una cadena y voy a cortar la hebra larguita para que podamos coser con esta hebra que dejamos, podamos coser a el cuerpo. Vamos a hacer el otro brazo exactamente igual, yo ya lo tengo aquí. Siempre me adelanto, esa es la magia de las cámaras y de los videos. Ya lo tengo listo, pero tú sí tienes que ir y trabajarlo. Pausa el video. Vamos ahora a trabajar cuando ya tengas los dos brazos el cuerpo. Para los pies y los zapatos, que vamos a comenzar con el cuerpo, bueno, vamos a iniciarlo con los zapatos. Vamos a trabajar los zapatos en el tono café más oscuro que tengas, ¿vale? Y la parte del pantalón sí lo trabajaremos con uno que le llamaremos camel, pero prácticamente es un café mucho más claro, ¿listo? En la gama de colores de cafés. Vamos a comenzar con el tono bien oscuro para sus zapatos. Mis chicas, las dos piernas son completamente diferentes. Ya te indico cómo lo vamos a hacer. No es como los brazos que hacemos dos exactamente iguales. No, en esta oportunidad haremos una pierna de una forma, hasta cierta ronda son iguales. Después de cierta ronda ya es diferente la secuencia o el patrón. Vamos a comenzar con una. Yo les indico hasta qué ronda vamos a hacer la segunda exactamente igual. Vamos a iniciar con el anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos y pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a realizar los siguientes aumentos. Vamos a hacer primero un aumento, luego tejemos un punto solo, ahora hacemos 3 aumentos seguidos, 1, 2 y 3. Tejemos un punto y terminamos tejiendo 2 aumentos seguidos. En total en esta ronda 2 deben de quedar 14 puntos. Y cerramos la ronda. Pasamos a la ronda número 3. En esta ronda voy a cortar la hebra interna para que no me haga estorbo.
y paso a la ronda 3. En esta ronda 3 vamos a trabajar solo puntos deslizados, así que vamos a hacer por todos los puntos deslizados. Recuerda que los puntos deslizados, cuando los hacemos, debemos hacerlo sin apretar y tampoco tan sueltos, más bien regulando el hilo, la tensión, para que no se nos desforme la pieza ni se nos encoja, sino que nos quede bien estiradita, así. Y vamos a pasar ahora a la ronda número 4. En la ronda 4 trabajaremos tomando la hebra trasera, pero no de los puntos deslizados. Estos los dejamos quietitos. Vamos a hacer la ronda 4, los mismos 14 puntos, pero tomando la hebra trasera de los puntos de la ronda 2. Así que voy a girar un poquito la pieza así y voy a buscar la hebra trasera del punto siguiente, esta. Y ahí voy a comenzar. 1, 2, 3, así voy a tejer todos los 14 puntos. Luego, cuando lo termines, vas a tejer la ronda 5, también con los 14 puntos, pero ya tomando todo el punto normal. Al terminar esa fila, si te fijas, la pieza va cogiendo como a encogerse, como a encocarse hacia arriba, y debemos girarla para que nos quede por el derecho. Ya hicimos entonces la suelita del zapato. Voy a cerrar esta ronda y comenzaremos la ronda de disminuciones, que es la ronda número 6. En la ronda 6 voy a trabajar 3 puntos primero. 1, 2, 3. Y luego hago 4 disminuciones. Debemos hacerlas ajustaditas, una, para que no nos queden los huecos y se vea el relleno. 2, 3 y la última 4, y termino la ronda tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. En total debo tener 10 puntos. En la ronda número 7 voy a trabajar también 3 puntos iniciando, 2 y 3, y luego hago 2 disminuciones y termino con 3 puntos. Debo tener 8 puntos allí. Para la ronda número 8 solamente voy a realizar puntos deslizados de esta forma para poder hacer el bordo más adelante de nuestro zapato. Así que voy haciendo punto deslizado hasta llegar a lo último de la ronda. Aquí ya lo que voy a hacer es dejar listo para saber dónde voy a iniciar el primer punto de la ronda del bordo del zapato. Así que solamente hago aquí un punto deslizado y una cadena. Esto lo voy a hacer, este bordo lo voy a hacer tomando la hebra delantera de los puntos deslizados que acabo de tejer. Lo dejo aquí en espera, no voy a cortar la hebra y voy a introducir el tono camel que les decía para el pantalón. El pantalón es un café como amarilloso y encontré este camel que es casi lo mismo, así que lo vamos a hacer con este y voy a enhebrarlo en el primer punto de la ronda, no tomando las hebras de puntos deslizados, sino la de punto bajo anterior. Así que doblo un poquito acá y voy a trabajar tomando esa ronda, ese punto o esa hebra trasera. Y voy a trabajar, esta sería la ronda número 9. Voy a hacer un punto, luego hago un aumento, luego tejo 3 puntos, 1, 2, 3, luego hago un aumento y termino con 2 puntos, 1,
y 2. En total, en esta ronda 9 te van a quedar 10 puntos. Pasamos a la ronda 10. En la ronda 10 vamos a tejer estos mismos 10 puntos. 3, 4, 5 y así hasta terminar. Te voy a dar las indicaciones. En la ronda 11 vamos a trabajar 2 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento y 2 puntos. Te deben de quedar 12 puntos allí. Para la siguiente ronda, que sería la ronda 12, vamos a realizar la secuencia de 3 puntos, 2, 3 y hacemos un aumento. La vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la ronda. 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Una vez más, 3 puntos y un aumento y en total te van a quedar 15 puntos. 2, 3 y hago mi último aumento. Voy a trabajar una ronda más, que es la ronda 13, y voy a tejer estos mismos 15 puntos que tengo. Y aquí hasta la ronda 13 sería exactamente igual las dos piernas, ¿ok? Acá hasta la ronda 13 vamos a hacer exactamente igual la segunda pierna, pero no la hemos terminado aún. Nos falta subir un poquito más, pero de aquí en adelante desde la ronda 14 ya cambia completamente la segunda pierna. Así que hasta aquí puedes hacerla exactamente igual la otra. Tenlo presente. Hasta la ronda 13 trabajaremos igual ambas piernas. Aquí ya terminé la ronda 13 y antes de seguir con la ronda 14 vamos a hacer el bordito de nuestro zapato. Vamos a trabajar este bordito que dejamos acá en espera con el hilo café oscuro y en este bordito tomando la hebra delantera de esos puntos deslizados que hicimos. Si te fijas, no he cortado la hebra color camel, ¿ok? Porque ahorita continuamos. Aquí mismo donde hice el primer punto, es acá, voy a realizar un punto. En el siguiente hago aumento y esa es la secuencia, tomando esa hebra delantera. Voy a hacer un punto, un aumento por toda la ronda. En total te van a quedar 12 puntos. Un punto, un aumento por toda la ronda, haciendo ese bordito de nuestro zapato. Cuando termine se va a ver así el bordito, solo debes cortar la hebra y pasarla para la parte de adentro de la pierna y rellenar. Yo ya rellené bien el zapatito, lo dejé bien rellenadito, bien firme, sobre todo la parte delantera donde hicimos las disminuciones. Vamos ahora para la ronda número 14. Como te digo, a partir de esta ronda ya cambia para nuestra segunda pierna. Así que esta ronda 14 en adelante solo es para esta pierna. Vamos a trabajar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mi último punto 11. Voy a hacer un aumento y luego termino con 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Cierro la ronda y aquí tenemos 16 puntos en total. Pasamos a la ronda 15. Vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Hacemos un aumento y terminamos con 3 puntos la ronda. En total vas a tener 17 puntos. La ronda número 16. Tejerás 12 puntos, un aumento y terminas con 4 puntos. En total, en esta ronda 16 que vas a hacer, te quedan 18 puntos. Y trabajamos la ronda 17 tejiendo los 18 puntos que nos van a quedar allí. Cuando termines, así se va a ver nuestra primera pierna, cortas la hebra y realizas la segunda exactamente igual hasta la ronda 13 como te indiqué. Ya para la segunda, que ya la tengo aquí, te voy a dar las indicaciones para que la trabajes. En la ronda 14, en la segunda pierna, vamos a realizar primero 3 puntos, luego aumento y terminamos con 11 puntos. Nos quedan 16 en total. En la ronda 15 haces 3 puntos, aumento y 12 puntos para finalizar. En total 17 puntos. En la ronda 16, 4 puntos, aumento y 12 puntos para que nos queden 18. Y en la ronda 17 trabaja los 18 puntos. Y aquí sí ya no cortamos la hebra. Para comenzar el cuerpo, mis chicas, necesitamos ubicarnos en la parte interna lateral de nuestra pierna. Aquí, en mi caso, debo hacer 1, 2, 3, 4 puntos deslizados para ubicarme hasta allí. 1, 2, 3 y 4. Voy a realizar 2 cadenas al aire, 1 y 2. Si ven, ahí estoy ya en la parte lateral interna de la pierna. Y voy a hacer punto deslizado exactamente igual en la primera pierna, también en la parte lateral interna, dejando el frente de nuestros zapatitos hacia el frente, ¿no? Entonces acá debo realizar, ya hice las 2 cadenas, tomo la piernita y realizo el punto deslizado en uno de los puntos que me da en la parte central. Y debo estar ya ubicada en la espalda, los piecitos hacia adelante. Ahora comienzo la primera ronda de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar todos los puntos de la primera pierna, que son 18, si no estoy mal. Sí, 18. Y cuando llego a las cadenas, pues trabajo los 2 puntos en las 2 cadenas. Me paso y trabajo los 18 puntos de la segunda pierna y cuando llegue a las cadenas por detrás también realizo los 2 puntos por detrás de las cadenas. En total nos deben de quedar 40 puntos. Mira cómo va tomando ya forma nuestro cuerpo, mis chicas. Aquí lo que vamos a empezar es ya trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar unos cuantos aumentos porque es bastante gordito y barrigón nuestro Shrek. Así que en la ronda 2 comenzaremos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos un aumento y luego tejeremos 28 puntos hasta llegar al frente. Hacemos otro aumento y terminaremos con 6 puntos. Nos quedarán 42 puntos en total que vamos a tejer en la ronda 3. Para la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y haremos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia hasta que termines la ronda. Te quedarán 48 puntos que vamos a tejer en la ronda número 5. 48 puntos. Antes de pasar a la ronda número 6 del cuerpo, vamos a cambiar de hebra. Vamos a utilizar
Yo ya corté la hebra color camel y voy a utilizar la kaki que utilizamos en los brazos o las mangas de los brazos. En este último punto voy a cerrar con el otro hilo y ahora voy a trabajar estos mismos 48 puntos, los vamos a seguir tejiendo. Listo, vamos a trabajar ya rondas de punto sobre punto y voy a trabajar esta ronda con este tono, punto sobre punto. Aquí estoy escondiendo las hebras y si deseas puedes ir rellenando la cadera o las piernitas de nuestro Shrek. En la siguiente ronda, que sería la ronda 7, vamos a trabajar los mismos 48 pero tomando la hebra trasera de los puntos para que la hebra delantera nos quede libre y poder trabajar ahí el borde de la camisa aquí hacia abajo, pero cuando ya tengamos bastante avanzado, ¿ok? Así que por ahora en la ronda 7 trabajaremos tomando hebra trasera. Y desde la ronda 8 en adelante vamos a trabajar estos mismos 48 puntos dándole altura a su estómago, su pecho. ¿Listo? Ya te indico cuántas rondas desde la ronda 8 en adelante. Vas a tejer desde esa ronda 8 hasta la ronda número 20. En total van a ser 13 rondas. Yo ya lo tengo aquí. Cuando lo tengas así, aún sin rellenar, porque se me facilita mucho más tejer el borde de nuestra camisa sin el relleno, así que no lo he rellenado aún y he cortado la hebra. Yo sé que debemos terminar el cuerpo, pero he cortado la hebra aquí para poder trabajar el borde antes de cerrar y rellenar. Entonces, como no he rellenado aún, corté la hebra y voy a trabajar el borde. Esto lo puedes hacer cuando terminemos ya todo el cuerpo. Lo puedes realizar, no pasa nada. Si a ti no se te dificulta tejerlo con el relleno, con el cuerpo ya bien rellenito, pues lo puedes hacer. Si no, pues entonces, como a mí, puedes cortar un poco la hebra acá y hacer el borde y luego volvemos y anudamos la hebra para terminar con disminuciones nuestro cuerpo ya rellenado. Vamos ahora a trabajar el borde tomando la hebra delantera que nos ha quedado en esta ronda de acá. Giro mi cuerpo así, con las piernas hacia arriba, e introduzco en uno de los puntos de la espalda. Puede ser el primero. Y ahí voy a enhebrar y voy a trabajar la secuencia de 3 puntos. 1, 2, 3 y hago un aumento. Esta secuencia la voy a repetir por toda la ronda. 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Lo vamos a ir haciendo así hasta terminar toda la ronda. Terminada esta ronda vas a tejer 2 rondas más con los mismos 60 puntos. Nos quedan 60 puntos, tejemos 2 ronditas más y acabaríamos el borde de la camisa. Corté la hebra, después la voy a enhebrar para perderla y enhebré nuevamente en la parte de arriba para continuar con las rondas de disminución y poder ir cerrando ya nuestro cuerpo. Aproveché también para rellenar. Te sugiero rellenar muy bien la parte de las caderas, la parte de la cintura, que nos quede bien gordito. Yo ahorita voy a introducirle más relleno a medida que voy a ir cerrando la abertura. Vamos a realizar la ronda 21, donde nos quedamos aquí, y en la ronda 21 damos inicio a las disminuciones. En la ronda 21 vamos a trabajar 6 puntos y una disminución. Como secuencia, como patrón, vamos a hacer los 6 puntos. Te voy a dar las indicaciones para que las repitas. En esta ronda la secuencia es 6 puntos, una disminución, para que nos queden en total 42 puntos. En la ronda 22 harás la secuencia de 5 puntos disminución, repitiendo hasta el final, te quedan 36 puntos. La ronda 23 vas a hacer 4 puntos, una disminución, como secuencia para que te queden 30 puntos. Y la ronda 24 vas a hacer 3 puntos, una disminución,
repitiendo hasta el final, te quedan 24 puntos. Cuando termines esa ronda habremos terminado el cuerpo, rellenamos muy bien que nos quede bien gordito y así se va a ver. Ya para terminar esta parte 1 vamos a hacer su cinturón. Yo lo voy a hacer del mismo tono café oscuro con el que realicé los zapatos. También lo puedes hacer con el café que vas a tejer el chaleco o con el camel del pantalón. Vamos a dejar una hebra bastante larga, aproximadamente más de 1 metro, y porque vamos a hacer las cadenas dobles, ¿ok? Vamos a hacer cadenas dobles. Primero voy a hacer una cadenita para que se forme el nudo o el inicio de la cadena, y luego antes de tejer cada una de las cadenas, esta hebra que he dejado al inicio larga la voy a poner por encima, por delante, sobre la aguja. Luego sí tomo la hebra y realizo la cadena. Ya hice una, esta es la segunda y así sucesivamente. Subo esta hebra por encima de la aguja y realizo la cadena. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así como lo estás observando. Subimos la hebra sobre la aguja y tomamos hebra y hacemos la cadena. 10, 11, 12, 13, 14, 15, llevo 15 mis chicas, así se va a ver, es como bastante gruesitas las cadenas y la vamos a coser justo encima de nuestro bordo de la camisa, aquí. Vas a tejer la cantidad de cadenas que rodee tu cuerpo base, listo, vamos a rodear todo el cuerpo, ya te voy a decir cuántas me salieron a mí, pero la idea es que tú lo vayas midiendo. He tejido 51 cadenas, mis chicas, y porque siempre se tienden a estirar. Sencillamente al final hacemos una pequeña cadena, pero con ambas hebras, ya para hacer el nudito, para cerrar y listo. Ya nos queda nuestro cinturón y lo vamos a coser allí alrededor de nuestro cuerpo. Así nos queda ya terminada la parte 1, mis chicas, ya tenemos los brazos, el cinturón, nuestro cuerpo base. Vamos a pegar, a coser el cinturón, a coser los bracitos justo aquí a los laterales en la tercera ronda hacia abajo. Y vamos a pasar a la parte 2 de nuestro Shrek. En esta parte 2 vamos a estar trabajando lo que es su rostro, su expresión, sus orejas y su chaleco, ¿vale? Vamos a estar trabajando en la parte 2 para terminar nuestro precioso diseño de Shrek. Recuerda que si quieres adquirir el patrón escrito para no tener que esperar a la parte 2 o tener que ir y ver todo el tutorial parte 2, puedes también descargar el archivo en PDF, el patrón escrito, en mi cuenta Raverly. La encuentras aquí en la descripción del video, picas el nombre del video y se despliega la caja de información donde les he dejado el link, el enlace para que le piques y lo puedas descargar. Recuerda que esa es una también de las formas o maneras en que puedes apoyar mis videos. Nos vemos en la parte 2, mis chicas. Bye bye.